Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el nuevo Renault Zoe. No es nuevo, es decir, el Renault Zoe salió por allá por 2013 y en 2020 se ha como renovado. No es un cambio generacional, pero sí que tiene muchísimos cambios y aparenta más o menos un cambio generacional. En estructura chasis no demasiado, pero sí que han modificado un poquito el chasis para que entrara un motor un poquito más potente, han cambiado los frenos, han ampliado un poquito más el diámetro del disco delantero, los traseros antes eran en tambor, ahora son en disco de freno, entonces le han dado un renueve bastante importante y en el interior pues parece prácticamente un coche totalmente diferente a lo que era el Zoe. Es un coche que parte desde 28.000 euros en su versión básica, no llega ni a 28.000 euros, pero creo que viene un poquito justo, porque por ejemplo no trae sistema multimedia, ni radio, ni nada en la parte central, es nada, un soporte para poner el teléfono móvil. Entonces, no sé, gastarse 27.000 euros en un coche muy justito en ciertas cosas, no sé. Yo creo que ya me quedaría con el segundo acabado y le añadiría un par de cosas que iremos viendo, ¿no? Como por ejemplo son los sensores delanteros traseros y la cámara trasera, que creo que es algo bastante importante para el día a día en la ciudad. Es un coche que internamente tiene cosas muy buenas, tiene detalles muy buenos. Exteriormente es cierto que me puse a tocar en todas las chapas y lo noto un poco hueco todo, la aleta delantera es en plástico y es un coche que lo hay en tres versiones técnicas diferentes. ¿A qué me refiero? Hay un motor pequeño de 110 caballos y hay un motor grande de 135 caballos y hay dos baterías. Una pequeña de 40 kilovatios y una un poquito más grande de 52 kilovatios. Aunque no cambian físicamente, pesan lo mismo las dos baterías, así que no le han quitado ningún elemento entre las dos. La capan digitalmente. No tiene del todo mal sentido si lo que quieres es conservar tu batería. Es decir, si tú vas a lo mejor a no hacer muchos kilómetros diariamente o semanalmente, o si tú ves que a lo mejor no te compensa gastar ese dinero, vas a tener una batería más grande que, como quien dice, para que me entendáis, ¿vale? Se va a repartir un poco la electricidad entre toda la batería y no va a llegar a límites tan grandes de cargas, a lo mejor con la de 52 kilovatios, ¿no? Con el tiempo, haciéndole el mismo uso, no se gasta tanto, más o menos para que me entendáis. Creo yo que es la lógica. Entonces, lo hay con motor pequeño y batería pequeña, con motor pequeño y batería grande, y lo hay con motor grande y batería grande. La verdad es que el coche anda muy bien. En la descripción os voy a dejar la prueba en carretera en donde nos damos un paseo y os doy mis sensaciones de conducción. La parte delantera es más bonita, aunque me recuerda al Auris y a la Avensis. Estos faros hacia atrás en pico me recuerdan un poquito a esos dos modelos. La parte delantera no cambia mucho, cambian los faros, que ahora son en LED, y poco más. Los sensores de aparcamiento delanteros, que están un poquito ocultos, y la verdad es que poco más. Aerodinámicamente tiene entradas de aire de verdad, o sea, estas zonas de aquí de las esquinas serían entradas de aire de verdad, y los antinieblas delanteros van a variar un poquito con el tema del acabado, pero creo que queda un diseño muy bonito. Aerodinámicamente prácticamente no hace ruido. Es un coche que engaña, en fotos y en vídeo engaña mucho. Se parece más a un Modus, por ejemplo. Es un coche alto, muy alto, para la sensación que nos genera a lo mejor cuando lo vemos en fotos, en catálogo, en vídeos. Decimos, ostras, qué coche más pequeño, qué coche más cuco. Es un coche que cuando te sientas da la sensación de ir en un SUV. Hay SUVs que tienen sensación de ir más bajos que este coche. Entonces es un coche con una visibilidad muy buena, con un entorno de visión muy bueno, con una posición de conducción muy alta, las rodillas las llevamos como una furgoneta, porque aún por encima el volante como que va muy inclinado, ¿no? Entonces el coche en general es muy alto, muy estrecho, de tamaño cortito, son 4 metros, para ciudad está genial. La puerta tiene acceso sin llave, dependiendo del acabado. Si llevamos la tarjeta en el bolsillo, que es como si le llama Renault a su llave, puedes acceder al coche sin tener que sacarla. De hecho, cierras el coche, te alejas y se bloquea solo, te hace un pitido un poco extraño, y lo mismo al acercarte. Te acercas al coche si está bloqueado y se desbloquea si tienes la llave en el bolsillo. El acceso es a lo que me refería. Fijaros la altura del sillón al suelo, que es un coche muy alto. Primer detalle, la posición y los asientos. Me recuerda a ir a una Kangoo, sinceramente. Mi padre tiene una Kangoo y me da la sensación de ir en una Kangoo. Por posición de asientos, por lo blanditos que son los asientos. No son incómodos, simplemente son blandos.
y por la posición del volante, que si os fijáis está muy inclinada, ¿no? Entonces, entre la visión hasta abajo, la visión en general es una muy buena visión. Tenemos cristales muy grandes, cristales muy amplios, hacia todos los lados tenemos muy buena visibilidad. Pero es la sensación que me da. Ayer he probado el 208 eléctrico y era una sensación completamente diferente, de un coche completamente diferente. La postura es buena. Han cambiado la palanca de marchas, ahora la palanca de selección de posición es una palanca pues más bonita, sinceramente, y la posición de todos los botones ha cambiado un poquito. Los asientos no son muy envolventes, pero bueno, sí que tienen un poquito de sujeción lateral, pero son muy blanditos, ¿no? Entonces sí que el lateral es muy blandito, la parte delantera es muy blandita, la parte lateral es una espuma muy blandita. Lo hay en tres formas diferentes: lo hay en tela, lo hay en tela cuero, como sería en este caso, y lo hay completamente en cuero. Lo que no me convence es que la inclinación es a través de una rueda. Y otro detalle es que no tiene regulación en altura. Son asientos fijos. Lo único que podemos modificar es la distancia y la inclinación a través de la rueda. Entonces es una sensación pues más de furgoneta, ¿no? Porque si aún lo pudiéramos bajar un poquito, pues vale. Si le damos hacia detrás al asiento, nos vamos a encontrar con que debajo del asiento hay como una especie de bajada que nos toca con los talones del pie. Es decir, los talones del pie yo los estoy tocando ahora mismo con la parte de atrás. Entonces, si alguien alto quiere ir en este coche, pues puede sin problema ninguno, ¿no? Porque bueno, al fin y al cabo no deja de haber bastante espacio. Atrás seguimos manteniendo muchísimo espacio, unos 12 centímetros hasta atrás, pero la postura es rara. No me termino de encontrar en este coche 100% cómodo. Volante regulable en distancia y en altura, y si lo quiero dejar en una postura cómoda para mí, vamos a ponerlo un poquito más recto, y el volante, ¿veis a lo que me refiero? Que abajo es muy... Pero bueno, yo creo que con esta misma postura después veremos qué espacio queda atrás. La puerta tiene una ventanilla bastante amplia y todo es en plástico duro menos la parte central, que sería en tela acolchada, que sería esta de aquí, pero es muy poquito acolchada. Tenemos el equipo de sonido en la versión más alta, opcionalmente, y tenemos 4 levolunas eléctricos dependiendo del acabado, porque en el acabado inicial no tendríamos los traseros, solo los delanteros, y en esta ocasión son automáticos, pero también dependiendo del acabado van a ser de un solo clic o automático en el conductor. Espejos eléctricos también regulables eléctricamente y abatibles dependiendo del acabado. La llave es esta, que por un lado tenemos botón de bloqueo, desbloqueo, desbloqueo del portón trasero y encender las luces. Es una llave muy ligera, muy sencilla, que bueno, para mí es muy grande, porque es súper grande. Sí que es cierto que al ser tan ligera y en plástico ni la notamos en el bolsillo, pero bueno, que podría ser un poquito más pequeña, ¿no, Renault? ¿Qué me dices? No hace falta ponerla en ningún sitio, simplemente con tenerla dentro del coche llegaría. Lo primero, como siempre, y antes de empezar, un detalle, y es que los botones, tanto de la parte central como el clima, como los botones de la parte izquierda, me recuerdan a los de Audi, ¿no? Audi tiene unos botones muy similares en sus coches, y el clima con la pantalla central también me recuerda un poco a lo que tiene Audi en sus coches. Arriba tenemos el sensor de líneas con asistente de mantenimiento en carril. Luego tenemos la iluminación de los botones del cuadro, la regulación de la altura de las luces, el botón para abrir la trampilla del conector de la parte delantera. En la parte izquierda del volante tenemos la maneta para las luces automáticas, posición, cortas, luces largas, antiniebla delantero y trasero, y 4 intermitentes. Las luces delanteras y traseras siempre van a ser en LED. Contacto, encendemos el coche, y en cuanto a luces tendríamos posición, cortas, largas, destellos. Lo curioso es que con las largas se desconectan los antinieblas delanteros, pero los antinieblas no se pueden desactivar. No me deja desactivar los antinieblas delanteros. O sea, solo me deja desactivar los antinieblas delanteros si tengo las luces de posición puestas. Si no, no.
Es algo curioso. Quizás la potencia de luz de arriba no rellenaría todo lo suficiente. Intermitente lateral, 4 intermitentes, y si ponemos las luces de posición se vería así. Las luces traseras serían todas menos la luz de matrícula en LED. La de matrícula sería halógena. Contacto. Encendemos el coche. El antiniebla trasero sería en una esquina. Luz de freno. Marcha atrás. 4 intermitentes. Y por último el lateral. Si desbloqueamos el coche en la distancia, por la noche se encienden las luces de posición delanteras, poquito a poco, pero tampoco se llegan a encender mucho más. Y desde atrás se vería también luces de posición, que también van iluminando de poquito a un poco más. La luz de matrícula en este caso está apagada, no sé, el coche como que no quiere encender tampoco demasiadas luces, ¿no? Y en el lateral tampoco hay mucha iluminación. Menos mal que tenemos esa luz en LED que algo alumbra. Cuando entramos en el coche, lo bueno es que es luz en LED, no es muy grande, pero algo alumbra la cabina. Dentro del coche, cuando le damos al contacto y ahora lo encendemos, se verían todos los botones con un poquito de luz en blanco. Es un blanco muy tenue, que no molesta, que menos mal que las marcas se han dado cuenta de que el blanco molestaba mucho y ahora se hace como muy cómodo ir en el interior de los coches. Me parece que se ve súper bien el tema del climatizador. Me parece que es muy bonito el detalle este. Y hacia la parte de abajo solo tenemos luces en la palanca y en el freno de estacionamiento. Arriba es muy simple y es que solo tenemos luz de lectura izquierda y luz de lectura derecha. No tenemos un botón que sea para encender las dos a la vez. El maletero tiene una única luz, está en la parte izquierda, es en halógeno y bueno, una iluminación muy justa. Las luces están todas muy bien. La única pega el halógeno de las matrículas, pero del resto, la verdad que bien. Y en la parte derecha tenemos el limpiaparabrisas delantero y trasero. En el lateral tenemos una moldura, así como de aluminio satinado. Esto sería en tela colchada, el resto sería todo en goma colchada, que es un punto positivo. Y luego estas salidas de aire, que son muy simples, pero efectivas. Parte de arriba muy sencillita. Y en la parte central la ventilación con el acolchado. Y en el otro lado lo mismo, la ventilación con la tela colchada. Este sería el botón de encendido. Y tenemos escondido el mando para la radio. Y es que en la parte de arriba cambiamos entre los diferentes medios, radio, audio por Bluetooth, USB. En la parte derecha tenemos el volumen, subir, bajar el volumen o mutear hacia el centro. Y en la parte de abajo los modos. Y en la parte trasera tenemos para cambiar de canción o de emisora, porque si os fijáis tenemos esa rueda. Este sería el volante, es un volante muy sencillito que es de cuero, con hueco en la parte central, sin mucho más. Y en la parte izquierda tenemos, dependiendo del acabado, control de velocidad, ¿vale? Que le podemos subir o bajar, control o limitador de velocidad o apagarlo. En la parte derecha tenemos el botón
para cambiar entre los diferentes modos, y este sería para aceptarlo, y este para movernos entre un par de opciones que tiene el reloj de la parte derecha. Comandos por voz y el teléfono. El cuadro siempre va a ser así, en digital, y como os decía, si os fijáis en la parte de arriba tenemos varias funciones diferentes y podemos cambiar entre ellas. Cuando estamos en el logo del coche, aquí podemos ver un poquito de información de distancias, presión de neumáticos, sin información ninguna, los consumos. El consumo medio que está haciendo este coche es muy bueno. Y por último, ordenadores de a bordo. En el segundo tendríamos lo que estamos reproduciendo, radio o en este caso audio por Bluetooth. Luego tendríamos el navegador, que la verdad que se ve bastante bien, la verdad que me gusta mucho cómo se ve, ¿vale? Y podemos cambiar entre esas dos formas de ver el navegador. Y por último, estadísticas, que aquí la verdad que no podemos ver mucho más. Podemos ver el flujo de la electricidad que tenemos en el reloj derecho y poquito más, y si estamos haciendo una conducción eficiente, pero no es un cuadro que podamos ver así muchísima información. Creo que en general está bien, le damos un aprobado porque se ve todo, además se ve como estás conduciendo y de un vistazo ves todo, entonces está bien, pero bueno, sin más, está bien. La parte central la hay de tres formas diferentes. La hay sin pantalla, que me sorprendió sinceramente cuando lo vi. La hay con una pantalla más pequeñita, y luego estaría esta versión con una pantalla mucho más grande. También en el acabado más alto podemos equipar el equipo de sonido Bose, como estaría equipado ahora mismo, de alta definición. La pantalla se ve bien. Este es el menú principal en donde vemos el navegador, lo que se está reproduciendo, las últimas llamadas, y podemos acceder a las funciones que tiene: navegación, radio, música, teléfono, aplicaciones, información del coche, ajustes y sugerencias. Es tan sencillo que tampoco me voy a parar mucho más, porque es que la verdad tenemos eso para poder entrar en las funciones, que no hay mucho más que enseñaros, como mucho la información en donde podemos ver la información de la energía y donde podemos ver un poquito los consumos que hace. En la prueba en carretera os voy a poner esta misma pantalla para que veáis instantáneamente todos los consumos que va haciendo. Pero bueno, estaba haciéndome un consumo de un 12,9, que creo que es un consumo muy bueno para lo que tenemos visto a día de hoy en otros eléctricos. Si conectamos un teléfono Android a través del USB, vamos a poder ver Android Auto en la pantalla del sistema multimedia con nuestras aplicaciones, nuestras llamadas y aplicaciones varias, y podemos ir al sistema multimedia de Renault en cualquier momento. No os pongo el menú principal porque aparecen llamadas a teléfonos que tengo yo, ¿no? Pero de una manera muy sencilla podemos entrar en el Android Auto o en la parte de Renault y podemos entrar en los mapas y demás. Está muy bien el segundo acabado, que ya nos añaden esto de serie con la pantalla que es un poquito más pequeña que esta. Y si conectamos un teléfono Apple, un iPhone, a través del USB, vamos a poder ver lo mismo, pero en Apple. Nuestras aplicaciones, nuestra música, nuestros mapas, nuestra navegación, la verdad que se ve todo muy bonito. Y para ir a Renault, siempre a través del botón de Renault. Creo que es un sistema multimedia que está muy bien. No lo han hecho nada difícil, no hace falta complicarlos, ni poner grafismos extraños, ni complejos, ni modernos, es sencillo, ¿vale? Volumen, ir al menú principal, las aplicaciones y apagar la pantalla, o sea, no hace falta nada complejo. Un poco más abajo tenemos esos botones que os decía que me recuerdan un poco a los de Audi, con el botón para eco, para poner el modo eco y que no gaste tanto y que los pedales sean un poquito más lentos en respuesta. Bloqueo, desbloqueo, y este sería para el asistente de aparcamiento, es decir, nosotros lo pulsamos y él nos encuentra un hueco en el que entra el coche y prácticamente nosotros solo tenemos que darle hacia adelante o hacia atrás, pero él maniobra automáticamente. Parece más fácil de lo que es, parece más bonito de lo que es, al final no lo acabas usando nunca. Las personas que lo conozco con este accesorio no lo acaban usando, así que bueno. El climatizador automático sería este y es muy sencillo de usar. Simplemente aquí tenemos potencia, aquí tenemos temperatura, aquí tenemos las diferentes zonas que queremos con ventilación, hacia adentro sería automático, y por último desempañamiento delantero, trasero, aire acondicionado y recirculación del aire. Tenemos un hueco, toma de 12 voltios, doble USB auxiliar,
Y a pesar de que parece que esto está como curvado, porque la goma igual puede estar deformada, no, he quitado la goma. Estas gomas siempre se pueden quitar para lavarlas debajo del grifo, ¿vale? Y me he fijado que tiene esa forma, o sea, no es recto en la parte de abajo. Como curiosidad, simplemente. Y otra cuestión es que es muy pequeñito. Fijaros, esto es un iPhone 12 mini, ¿vale? Que es un teléfono de los más pequeñitos que hay a día de hoy en el mercado. Y no entra. No entra. El lateral me gusta mucho que lo han hecho en esta tela. Esta es una tela reciclada, de plástico reciclado, en la que se ha usado cinturones de seguridad de coches de desguace y cosas de ese estilo. Entonces han hecho esta tela, tanto para el lateral de la consola como para la parte central de los asientos. Es una tela normal y corriente, pero es acolchada. Y en la parte central es un negro mate, que la verdad que tiene un tacto muy bueno. Y luego tendríamos la palanca, que tendríamos hacia arriba, reversa. Si activamos cámara de reversa, tenemos, dependiendo del acabado o opcionalmente, los sensores de aparcamiento delanteros y traseros y la cámara trasera. Yo me iría al acabado intermedio y le añadiría los sensores de aparcamiento delanteros, traseros y la cámara trasera. Sería una de las cosas que le añadiría. Luego tendríamos neutral. Hacia atrás tendríamos frenada regenerativa un poquito más acusada. O una conducción normal, ¿vale? El coche va en inercia en modo normal, pero es la única diferencia entre B y D. Y no hay P porque supuestamente al poner N ya se pone el freno de estacionamiento automáticamente. Debajo de la palanca hay un hueco, no sé qué utilidad puede tener, quizás llevar la cartera ahí, no os sabría decir. La parte de abajo es de plástico duro, entra prácticamente la llave para que os hagáis una idea del tamaño, sería todo en plástico duro. Un poquito más atrás tenemos el freno de estacionamiento eléctrico y el auto hold. El auto hold lo que hace es va a mantener el freno cuando llegamos a un semáforo. Nosotros llegamos a un semáforo, mantenemos el pie pulsado un par de segundos con el coche a 0 km por hora, o sea parado, y entonces se va a activar el freno y vamos a poder soltar el freno sin que se mueva hacia adelante o hacia atrás como en los coches automáticos convencionales. Si seguimos yendo hacia atrás tenemos doble puerta de vida, pero no tenemos un reposabrazos. En la parte de arriba, como habéis visto, están las luces de lectura, izquierda y derecha. Luego tendríamos el espejo, que es fotosensible dependiendo del acabado, micrófono para manos libres, espejo normal. En el acompañante lo mismo. Y el acompañante va a tener primero un hueco que está forrado de goma para poner la cartera o las llaves o las gafas. Y luego tendríamos una guantera un poquito pequeña que tiene un hueco a lo mejor para poner las gafas de sol o algo así. Y es un poquito profundo, pero bueno, en plástico duro. Y ya que estamos, por si alguno se ha fijado, aquí tenemos una trampilla, que esto simplemente es para conectar y desconectar el módulo de batería. Si quitáis la tapa metálica vais a ver el conector y ahí podréis desconectar la batería. La parte delantera me encanta, la inclinación del volante no sé si es algo que me acaba de convencer del todo. Los asientos son blanditos, no voy a decir que son súper cómodos, están bien en general. La postura es como muy alta. Y esa es la pendiente a la que me refería en la parte trasera de los pies. Y no tiene alfombrillas. Yo si me gasto 30.000 euros en un coche y me viene sin alfombrillas, le muerdo un tobillo al comercial. Por lo menos. La parte trasera tiene un par de cosas que me gustan, otras que no tanto. La primera es el sonido de las puertas en general. No es algo que me termine de llamar. El tirador de la parte de arriba es extraño y bueno, luego si tienes un crío pequeñito, no sé hasta qué punto el chavalín podrá abrir fácilmente la puerta, ¿no? Pero bueno, detalles aparte, los cristales traseros son un tonito oscurecido, pero prácticamente nada, es nada, casi nada. Es una puerta muy amplia y un detalle es que este nervio está como muy marcado, el nervio que va hasta el piloto trasero, no sé si os habíais fijado que es un nervio muy marcado, es algo que la verdad vi del otro lado hace un rato con el reflejo del sol y me gustó bastante. El acceso, la puerta es amplia, ¿vale? La altura es buena, está bien atrasado, entonces la postura es buena. Como es una medio furgoneta, un medio sub,
la postura para acomodar a los niños en el asiento es muy buena, porque nos queda prácticamente, estando yo de pie, toco el asiento, ¿no? Entonces, si queréis acomodarlos, está bien. La puerta, ya os digo, que es súper grande en ese aspecto. Lo que sí, el techo está muy bajito. O sea, han hecho esta cosa muy bajita y rozas cada vez que entras y sales. Cuando entramos, la parte trasera es muy amplia. Lo primero en lo que nos fijamos es que en el techo tiene unas líneas un poco extrañas. Bueno, quedan bonitas, sin más. La parte trasera es un poco como en la parte delantera, ¿no? Las butacas traseras es muy blanda, es muy plana, prácticamente sin forma. No deja de ser una parte trasera cómoda para el día a día, para poner sillas de bebé, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor queremos más asientos envolventes o así y no nos damos cuenta de que para las sillas de bebé es mucho más cómodo que sea todo plano. Asientos traseros igual que los delanteros, en este caso tela cuero, y la postura hasta la parte delantera pues tenemos 6-7 centímetros. Los pies los podemos mover un poquito pero no demasiado porque el asiento está muy bajito, entonces casi no me entra el pie. Tenemos doble USB en la parte central, casi no tenemos consola central, o sea, pilar en la parte central, lo que me parece un poco extraño, ¿no? Siendo un eléctrico con una plataforma 100% desarrollada para ser un eléctrico, entonces me parece curioso que tenga columna central. El reposabrazos es pequeñito y, bueno, no sé, que los asientos sean completos nos resta un poquito de visibilidad. Eso lo contrarresta que las ventanillas son súper grandes y que tenemos muy buena visibilidad a todo alrededor. Hasta arriba casi toco, porque en la parte de atrás como que no hay mucho espacio, ¿no? Pero como que quedo muy tumbado. Debería de quedar un poquito más recto, ¿no? Si me pongo recto, cómodo, tengo unos 3 dedos, que deben ser unos 4 o 5 centímetros hasta arriba, y es una postura bien, ¿no? Pero si me pongo atrás, como que vamos un poquito tumbados. La puerta trasera un poquito oscurecida, muy poquito, y el panel trasero sería todo en plástico duro. Opcionalmente, dependiendo del acabado, tiene ventanillas traseras manuales. El espacio para los pies, pues más o menos, ya os digo, un poquito justito en la altura de los pies, y en distancia, pues más o menos para que os hagáis una idea. La parte central, que tiene un poquito de altura, considerable para ser un eléctrico, doble USB, las cosas se verían así desde atrás. Los asientos tapan mucho la visión hacia la parte delantera. Ventanillas muy grandes, buena luminosidad, y el techo tiene una forma un poco curiosa, pero bueno, está bien, está bonito. La puerta se vería así, con un cristal súper grande, creo que es de los cristales más grandes que he visto hasta ahora. Anclajes Isofix en la parte trasera y en la parte delantera también, pero en la parte delantera dependiendo del acabado. Tenemos un bolsillo lateral y hacia atrás en el pilar trasero no tenemos ventanilla, pero sí que el cristal del portón trasero es súper grande. El reposacabezas de la parte central es opcional o dependiendo del acabado. El espacio trasero es alto y amplio, pero si os fijáis, eso es a lo que me refería yo, que el reposacabezas cuando lo levantamos llega hasta aquí y nuestra cabeza tocaría en la parte de arriba. Entonces, si nos ponemos en una posición normal, tenemos buena altura. Si nos ponemos pegados al reposacabezas, tocaríais las personas de unos 75 o más. La parte trasera sí que cambia un poquito menos que la parte delantera y el interior, y es que solo han modificado un poquito los pilotos traseros. Y una cosa que me parece súper curiosa es que como que el paragolpes no cubre tanto como otros, ¿no? Sino que la rueda se ve como mucho. Sensores de aparcamiento en la parte central del paragolpes. El paragolpes es muy lisito y tenemos cámara de visión trasera en la parte de abajo de la moldura donde pone Zoe. Y nada, es muy sencillo en ese aspecto. ¿Os fijáis en lo estrechito y alto que es? Que parece un Modus o algo así. No sé. El maletero es muy amplio. Tenemos ahí el botón, las dos luces y la cámara trasera. Es muy amplio, pero sin el doble fondo la distribución es pésima. Sobre todo si tienes en el acabado alto el altavoz del equipo de sonido de alta definición. Esto siempre ha sido una queja tanto del Nissan Leaf de primera generación
como de los Zoes, ¿no? Que madre mía. Existe supuestamente, opcionalmente, un doble fondo con una distribución para la parte de abajo, en la que nos pone una tapa, perdemos un poquito de capacidad, entre comillas, pero quizás lo tendríamos todo un poco plano. No lo encontré en el configurador. Si lo encuentro os lo pongo, pero si no, preguntar por él en el concesionario. Yo se lo pondría porque por lo visto en alguna foto que he visto puede estar interesante. Es que así es un caos, este maletero así es un caos. Primero vamos a ver un poquito el maletero y luego ya vemos con la maleta y los cables que tiene, porque básicamente es muy sencillito, tiene un gancho arriba y en el otro lado tiene el mismo gancho y una luz. Es muy sencilla la parte interior del maletero. Y en la parte de abajo un hueco para las herramientas, pero podían haber aprovechado este hueco para poner el subwoofer. Ahora sí, maleta con medidas estándar para llevar a un avión. Y volvemos a lo de antes. Si no estuviera el subwoofer, a lo mejor me entraría en plan vertical y no horizontal. Y en altura, fijaros lo bueno que es, o sea, tenemos muy buen espacio. Y aún así sigue sobrando un poquito hacia atrás. Y esta es la bolsa en la que te dan el cable de carga rápida, que bueno, dependiendo de tu uso, no sé si vas a cargar en enchufes de hoteles o en la calle, entonces quizás esto te lo podrías ahorrar y dejarlo en casa para tener un poquito más de espacio, ¿no? Pero aún así, como veis, tenemos un cable y nos dan una bolsita de tela. Para abatir los asientos, simplemente desenganchamos de arriba, quitamos la bandeja y le damos a los asientos hacia adelante. Con los asientos abatidos quedan muy altos, queda un peldaño muy alto y bueno, no es lo más cómodo para cargar cajas. El coche, al ser alto, pues eso que ganamos, ¿no? Pero no es la mejor distribución de maletero que hemos visto. En colores, la verdad es que me parece que hay pocos colores, pero una gama muy buena. Hay un morado que me parece que queda precioso. Había un Zoe hoy morado allí en Renault y me parecía precioso, precioso, precioso. Está el azul, que el azul es muy bonito. Y en llantas hay muy poquita variedad, pero sinceramente para la poquita variedad que hay creo que está bien. Me sigue pareciendo un escénico, un modus de lado. Para abrir el compartimento del enchufe se nos abre en la parte delantera una trampilla y ahí tenemos la tapa y las tapas del enchufe para carga normal y carga rápida. Y es eso, la sensación que me da este coche es un poco agridulce, ¿no? Es decir, hay cosas que me encantan, hay muchos tactos que me encantan. El salpicadero nuevo me parece muy bonito, el sistema multimedia, la distribución de los botones, la posición de conducción, el consumo es espectacularmente bueno, entonces hay muchas cosas que me encantan. Luego tiene 3 o 4 cosas que... Pero bueno, en general creo que es un muy buen eléctrico. De hecho, creo que es de los que más se ve, aparte de Tesla. Creo que es el eléctrico que más veo así en la calle, un poco de diario, ¿no? Así que nada, chicos, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentéis y compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!